Hay algo que casi todos hacemos cuando lastimamos a alguien. Algo que nos enseñaron desde chicos, algo que sentimos que es lo correcto, lo maduro, lo que distingue a una persona con valores de una que no los tiene. Pedir perdón. Y hay 40 años de investigación en psicología que indican que la forma en que casi todos lo hacemos no solo no repara el daño, lo profundiza. Antes de que eso genere resistencia, hay algo importante que aclarar. No estamos hablando de que pedir perdón sea malo, estamos hablando de algo mucho más específico. De por qué la estructura de la mayoría de las disculpas activa en el cerebro de quien las recibe una respuesta completamente opuesta a la que buscamos. Y una vez que entiendas el mecanismo, vas a recordar disculpas concretas que recibiste o que diste, y algo va a hacer clic. Empecemos por lo que todos conocemos. La disculpa estándar tiene una forma, varía en las palabras, pero la estructura es casi siempre la misma. Lo siento. No era mi intención. Estaba bajo mucha presión. Sabes que yo no soy así. ¿Podemos dejarlo atrás? Si escuchaste eso alguna vez después de que alguien te lastimó, probablemente recuerdas la sensación exacta que dejó. No alivio, no cierre. Algo más parecido a una incomodidad que no podías justificar del todo, porque la persona se disculpó e hizo lo correcto. ¿Por qué seguías sintiéndote mal? La respuesta está en cómo procesa el cerebro las disculpas y en una distinción que la psicología lleva décadas documentando pero que casi nunca llega al público en términos claros. Hay dos tipos de disculpa fundamentalmente distintos. El primero centra el foco en quien se disculpa, el segundo centra el foco en quien fue lastimado. Suenan parecidos desde afuera, producen efectos completamente opuestos por dentro. El primer tipo, el más común, se llama disculpa centrada en el yo. Su característica principal es que, aunque use la palabra perdón, la mayor parte del contenido de la disculpa habla de la persona que cometió el daño. De sus intenciones, de su estado emocional, de su carácter, de lo que quería decir versus lo que dijo, de lo difícil que le resulta esta conversación. Lo siento, estaba muy estresado últimamente y no estoy siendo yo mismo. No era mi intención hacerte sentir así. Sabes que te valoro. ¿Ves lo que pasa ahí? En 3 frases, el foco pasó del daño que experimentó la otra persona al estado interno de quien se disculpa. La persona lastimada queda en posición de administrar el malestar del otro, exactamente cuando más necesita que alguien administre el suyo. Los investigadores que estudiaron este patrón encontraron algo consistente. Este tipo de disculpa activa en el receptor una respuesta de alerta, no de alivio. El cerebro detecta, aunque no siempre de forma consciente, que la conversación se reencuadró para proteger a quien hizo el daño, no para reparar a quien lo recibió. Y esa detección genera resentimiento, aunque la persona sonría y diga que está bien. Antes de ver el segundo tipo, hay un dato que vale la pena detenerse a considerar. En un estudio de la Universidad de Ohio con más de 750 participantes, los investigadores analizaron qué elementos de una disculpa generaban mayor sensación real de reparación en quien la recibía. El elemento que menos importaba, el que tenía menor correlación con el alivio emocional del receptor, era la expresión de remordimiento. Dicho en simple, el lo siento, la cara compungida, las lágrimas, todo eso importa mucho menos de lo que creemos. Lo que más importaba era otra cosa completamente. El segundo tipo de disculpa se llama disculpa centrada en el daño. Y su estructura es radicalmente diferente, aunque pueda parecer similar en la superficie. En lugar de hablar de las intenciones de quien se disculpa, habla del impacto que tuvo su comportamiento en la otra persona. En lugar de explicar por qué pasó, reconoce qué pasó y qué efecto tuvo. En lugar de pedir a la otra persona que entienda el contexto, le pregunta qué necesita. La diferencia en la práctica suena así. Disculpa centrada en el yo, lo siento, no era mi intención herirte, estaba pasando por un momento difícil. Disculpa centrada en el daño, lo que hice te lastimó, eso no debería haber pasado. ¿Qué necesitas de mí ahora?
Misma cantidad de palabras, efectos neurológicos completamente distintos. Ahora bien, hay algo que complica esto todavía más. Incluso personas que entienden esta distinción, que saben que deben centrarse en el daño y no en sus intenciones, cometen un error sistemático en el momento de la disculpa real. Lo hacen porque en ese momento están regulando su propio malestar emocional. Pedir perdón es incómodo, implica reconocer que fallaste, que lastimaste a alguien, que tu comportamiento tuvo consecuencias reales en otra persona. Y el cerebro, para manejar esa incomodidad, instintivamente busca contexto, explicación, atenuantes. No por maldad, por autorregulación. El problema es que ese proceso de autorregulación ocurre a expensas de la persona que está esperando ser reparada. Entonces, ¿qué cambia si entiendes todo esto? 3 cosas concretas. La primera es que la próxima vez que necesites disculparte con alguien, hay una pregunta que vale la pena hacerse antes de abrir la boca. ¿Esto que estoy a punto de decir centra el foco en cómo me siento yo, o en lo que vivió la otra persona? No es una pregunta fácil de responder con honestidad en el momento, pero hacérsela cambia completamente lo que sale después. La segunda tiene que ver con las disculpas que recibís. Ahora que conoces la distinción, vas a notar mucho más claramente cuando una disculpa está diseñada, aunque sea inconscientemente, para hacer sentir mejor a quien la da, no a quien la recibe. Y esa información es valiosa, no para juzgar a la otra persona, sino para entender qué tipo de reparación real está disponible en esa relación. La tercera es la más incómoda pero la más importante. Si hay alguien en tu vida a quien le debes una disculpa que nunca llegó, o que llegó con la estructura equivocada, ahora tenés algo que antes no tenías. Sabes exactamente qué faltó, y sabes cómo sería diferente. Lo que haces con eso es tu decisión. Hay algo relacionado con esto que es todavía más cotidiano y más difícil de detectar. No ocurre en los momentos de conflicto. Ocurre en conversaciones completamente normales, sin ninguna tensión aparente. Y tiene que ver con cómo ciertas personas usan el lenguaje, no para comunicar, sino para posicionarse. Es el tema del próximo video, suscríbete y regálanos un like, que se vienen muchos temas aún más interesantes. Hasta la próxima.